Ah, ¿esto también? ¿En serio? Ah, pero me encantó, me encantó. Ese que puedo usar, pueden crear otro en cajita. Buenos días, ¿suena? ¿Se escucha? Buenos días, les doy la bienvenida a este ya tradicional encuentro organizado por alumnos de la Escuela de Literatura Creativa en torno a la vida y obra del escritor chileno José Donoso. Durante el mes de agosto exhibimos la película Coronación en el espíritu de prepararnos para este conversatorio y compartir el proceso de adaptación de la novela de José Donoso al cine. Nos acompañan Silvio Cayosi, director y productor de cine. Entre sus películas destacan Julio comienza en julio, La luna en el espejo, Fernando ha vuelto, Coronación y Cachimba. Su última película, Y de pronto el amanecer, representará a Chile de camino a los premios Oscar 2019. Modera esta conversación Roberto Cariaga, periodista que cubre temas culturales y literarios. Sus artículos han aparecido en diferentes medios. Trabajó en el diario La Tercera y hoy integra el equipo de Artes y Letras del diario El Mercurio. El año pasado publicó el libro La poesía terminó conmigo, vida de Rodrigo Lira en ediciones UDP. Antes de comenzar, compartiremos un par de videos con ustedes. Muchas gracias. Hoy es un día de profunda emoción para mí. Mi hijo Nos lanzamos deja a de ser niño. hacer una película en blanco y negro, en 16 milímetros, no teníamos más plata que para eso. Y filmamos Julio comienza en julio, después se amplió en Estados Unidos ¡Hacia la vida! ¡Corran caballos hacia la muerte! y tuvimos la suerte de ganar el premio El Colón de Oro, el premio Iberoamericano de Huelva. Perdón, don Julio. ¿Qué? Perdón, ni 8 cuartos. ¡Muévete, mujer! ¡Muévete! Así hay que tratar a estas chinas, Julio. ¡China! ¿Se entiende? Julio comienza en julio fue elegida por el público como la película del siglo chileno. Algún día me voy a sacar una foto en el muelle con todas las gaviotas volando. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Gloria Munchmeyer, protagonista del film chileno La luna en el espejo di Silvio Cayosi. Consegna il premio Dennis Quaid. ¡Baila como hombre, gordo! ¡Encima! ¡Que no se te arranque! ¡Alegre! De la genial literatura de José Donoso, La luna en el espejo. Pero con Silvio lo hablé y después escribí los pedazos, después trabajamos bastante en el guión juntos. ¡Respeto! ¡Ni por los silves! ¡Ni por la patria! Yo no la había visto. Es primera vez que la veo y estoy aquí por la emoción que es fantástica. El sufrimiento es algo que nosotros hemos sentido. Preferí en la introducción no contar yo de qué se trata Fernando ha vuelto. Yo creo que sería bonito que lo contaras tú. Una amiga mía de mi familia, Agave Díaz, sabíamos de que ella era esposa de un detenido desaparecido. Nos dijo de que ella tenía que ir a recibir, digamos, los restos, que ya había sido identificado por el Instituto Médico Legal. La que no es por bala, sino que es por golpe directo, contundente. Es cierto que llega su hijo, pero no vivo. Lo que sucedió acá, lo que era algo tan humano, algo tan en contra de la bestialidad, que yo sentí que había que hacerlo, que era necesario hacerlo. Primero quedé deslumbrado por toda esta zona. Y yo dije, cuando decida hacer la película Coronación, la tengo que hacer aquí en esta casa. Cámara. Acción.
la sensación de verdad que tengo es de sentir algo muy maduro como obra, en mí. Ladies and gentlemen, let's start right now the award ceremony. En una espectacular gala, el cineasta recibió los galardones por Coronación. Pues bien, el Colón de Oro a la mejor película es para Coronación, de Silvio Cayotti. ¿Sabe cómo me decían a mí cuando era chico? No se vaya a reír, ¿eh? Viejito. Qué simpático. ¿Y a usted cómo le decían? Foca. Listo para pasarlo bien con una gran película. Dentro de la obra de Donoso es un cuento que es un poco comedia. Y nosotros en la película, en el guión de cine, lo hicimos más comedia todavía. Entonces aquí vamos a tener una comedia bastante particular. Aquí, la flor con el vaso. Este es supuestamente un museo donde nadie llega, arriba de los cerros de Cartagena, en invierno donde nadie viene, y este museo está cayéndose a pedazos. Entremos y parte vaya. Pero el Dita no. ¡Acción! Se le ocurre si esto ya no debe ser museo. ¡Cámara! ¡Acción! Pero lo que más me sorprende, fíjate, de José Donoso, que escribe este cuento casi al final de su vida prácticamente, lo que más me sorprende es que haga un cuento más bien humorístico, de un humor bastante particular, por decirlo menos. Pero que ironiza en el fondo sobre su mundo, sobre sí mismo, sobre el arte. La película chilena Cachimba obtuvo 4 premios en la 30ª versión del Festival de Cine de Huelva, en España. Esperaba que probablemente iba a recibir 1 o 2 premios a lo más, pero 4 no, realmente fue una sorpresa para todos nosotros acá. Bueno, y el ganador es Silvio Cayotti por Cachimba. ¡Acción! Tú sabes, desde que me acuerdo que yo creo que fui medio loco por el cine. La verdad es que yo creo que nací con el bichito del cine metido en la venas. Hola, ¿cómo están? Bueno, el video muestra muy claramente quién es Silvio Cayotti, ¿no? Una carrera muy larga, pero lo que no muestra es que la última película de él, la que está en el camino al Oscar, que es Y de pronto el amanecer, que es su última película, que imagino que todos vamos a ver cuando podamos, o ya vieron seguramente, ¿no? Y otra cosa que nos muestra el video es una especie de importancia que tiene Cayotti probablemente para mi generación y muchas más que la mía. Yo vi, cuando yo tengo 40 años, yo, en el 90, cuando apareció la película La luna en el espejo, yo era chico, tenía 12 años, y la imagen de Gloria Muchmayer recibiendo el premio en Venecia fue como una noticia cultural, no cultural, sino una noticia sorprendente para todo Chile, ¿no? Así como salía a las portadas del diario, estaba muy yo creo que estaba muy en concordancia con la época, con el momento de Chile en ese momento, llegando a democracia, saliendo al mundo, y ahí estaba Donoso también, detrás, ¿no? Imagino que Donoso en esos años, porque como lo vemos, está en el Festival de Venecia, de haber estado su ancha en ese lugar, como en el glamour de Venecia. Pero después de eso, se estrenó Coronación en el 2000, y yo también la recuerdo, yo estaba en esta escuela, yo estudiaba periodismo en esta escuela en esos años. Me acuerdo que fue un acontecimiento también cultural, así como, no era una película más. De hecho, el cine chileno en esos años todavía
era una industria muy incipiente, y no es lo que es hoy día, por supuesto, y aparecía con una película enorme, digamos, una superproducción, de alguna forma, que todos vimos, digamos. No había mucha opción de novela. Yo me acuerdo de haberla visto en mi casa, y primero verla en el cine, después verla en mi casa, imagínate, no sé exactamente por qué, pero tengo recuerdo de haberla visto en el cine con mucha gente, y después en mi casa, así con... seguramente pirata, lo siento, Silvia. Y la película, por supuesto, también fue un hit tremendo, llevó muchísima gente a cine. Yo creo que llevó una cantidad de gente impensada, ¿no? Hoy día no sé cuánto hacen esas películas. Ya no, una película, más que es una película, no es una comedia, por ejemplo, claramente. No tiene un afán así masivo como las películas del Rumpi, la película de Nicolás López. No volvamos a hablar de él. Pero no, es una película que era muy culta, muy interesante, y también está esta figura de Donoso, ¿no? Silvio Cagliozzi, para nosotros, para mi generación, estaba enhebrado por Donoso, que era este sujeto oculto, escritor, que era más allá que era representante de la literatura. Y después yo ya estudiando, perdón la autorreferencia, yo ya era periodista y trabajaba en El Mostrador, y me acuerdo que apareció Cachimba, que está ahí, ¿no? Que también apareció, y tuve que cubrir un estreno, por ejemplo, algo así. Y también está Donoso, es como ya, Donoso y Cagliozzi están súper implicados. Entiendo que Silvio ya dejaste a Donoso, pero está difícil hacer eso, ¿no? Quisiera empezar por lo más básico, ¿no? Por lo más central. ¿Cómo conociste a José Donoso y cómo llegó tu vida cinematográfica, tu carrera a relacionarse tan fuertemente con él? A ver, lo primero quisiera felicitar a los alumnos de esta universidad por crear estas jornadas donosianas, que me parece una idea brillante y por lo que veo una realización extraordinaria, ¿no? Así que felicitaciones, y a la universidad misma por entregar el espacio para poder hablar sobre uno de los escritores más importantes de Chile y de Iberoamérica. Él era considerado dentro del boom de la literatura latinoamericana, entonces realmente él fue un genio de la literatura. ¿Cómo lo conozco? Suerte. Lo curioso es que la suerte, el destino, hace que hubiese habido algún tipo de relación mágica entre Donoso y yo, porque curiosamente el único libro que me gustó leer en el colegio, que nos odiábamos leer, nos obligaban a leer literatura chilena, todos odiábamos leerlo, ¿cierto? Curiosamente el único libro que me gustó muchísimo leer fue Coronación. No tenía idea quién era Donoso, etc. Pasan los años, hago Julio comienza en julio. Julio comienza en julio, queda seleccionada en el Festival de Huelva, en España. Posteriormente gana el Festival de Huelva. Y cuando estoy allá, descubro que había un escritor, José Donoso, que junto a otros escritores latinoamericanos estaban allá para participar de unos talleres o mesas redondas sobre cine y literatura, y a él lo invitaron y a los demás también los habían invitado porque eran escritores del boom de la literatura latinoamericana, de quienes se había hecho alguna película. De Donoso, Ripstein, un gran director mexicano, había hecho El lugar sin límite, y por eso estaba Donoso ahí. Bueno, se muestra Julio comienza en julio, y al salir el público, dentro del público se viene hacia mí este señor de barba blanca, ¿ya? Y me dice, yo soy José Donoso. Wow, quedo yo de una pieza. Y me dice, conversemos un poquito y vamos a tomarnos un café. Y es él el que me dice, fíjese, me gustó su película y podríamos hablar, charlar, para si a ver alguna vez pudiéramos hacer algo juntos. O sea, de verdad yo dije, pucha, nací parado porque no, es increíble. Y bueno, quedamos de juntarnos de nuevo, él me propuso hacer algo con este domingo, se llama, ¿no? Este domingo. Yo siento que esa obra de alguna forma se me acercaba a Julio comienza en julio un poco, y no sé, pero quedamos de juntarnos. Y pasó lo que pasa siempre. Él me dijo, yo algún día voy a volver a Chile. Bueno, no nos vimos más, no supe más de él, lo típico. Y pasan varios años, hasta que el grupo teatral Ictus me llaman para dirigir unas obras que Donoso les había dado la idea central.
Donoso había vuelto a Chile ya. Él volvió en el 81 a Chile. Claro. Entonces yo hago Historia de un roble solo, que es una obra en video que dura 1 hora. Y cuando termino el montaje y se la muestro a Ictus, estaba Donoso ahí de nuevo. Entonces José Donoso me dice, me volvió a gustar su trabajo en cine, así que conversemos de verdad, me dijo ahora. Ya, pues. Entonces, ahí empecé a ir a la casa de Donoso. ¿Cómo era? Cuéntanos un poquito, ¿cómo era Donoso? ¿Cómo era? Aquí imagino que hay mucho fanático de Donoso. ¿Cómo era Donoso? Así como era un tipo cercano, afable, intelectual. No era ni afable ni simpático, y menos simpático. ¿Ya? Tampoco era pesado, pero distante, diría yo. Su característica era ser tremendamente irónico. Era muy ácido, entonces de repente decía una frase y siempre la frase contenía ironía adentro. ¿Ya? Uno notaba su inteligencia inmediatamente, bastaba verle los ojos y tú veías que adentro había un cerebro brutal. Y sí, él decía lo que pensaba, eso lo tengo clarísimo. Clarísimo. Entonces, por eso de repente a algunas personas les molestaba a Donoso mucho, ¿no? Pero como te digo, era una persona irónica. Mi mujer, yo creo que mi mujer llegó a ser más cercana que yo con Donoso, ¿eh? Porque ella es como rompe esquemas un poco. Entonces lo trataba así, le decía, ya no te pongas mañosito, le decía, y él se reía. Y efectivamente, era bastante mañosito, ¿no? Lo que decimos mañosito. ¿También tuvo la idea de La luna en el espejo? ¿Él te la presentó a ti? Él, ¿Cómo llegaron claro, a eso? yo estuve yendo a su casa, leyendo muchas cosas de él, como para hacer algo que tenía que ser hiper barata, con muchos pocos personajes, porque no había recursos. Entonces yo buscaba, leí cosas maravillosas, pero no encontraba algo que a mí me volviera loco como para hacer una película, hasta que de repente un día él me llama, así acelerado, y me dice, véngase corriendo, me dice, a mi casa. Ese era su tono. Había que obedecerle instantáneamente. En Providencia, claro. Véngase corriendo, que se me ocurrió una idea. Entonces partí corriendo, por supuesto. Llegué a la casa, nos encerramos una vez más en su buhardilla. Aquí un ejemplo de lo mañoso. Ponía a partir de las 3 de la tarde, creo, bueno, cuando trabajaba, le ponía llave a eso y que nadie siquiera hiciera así en la puerta, porque gritaba como un monstruo. O sea, yo varias veces le pasó, ¿no? Y daba lo mismo que fuera su señora. O sea, ¡estoy trabajando! Ese era Donoso, ¿no? Y cerrado, mañosito. Entonces, nos encerramos en su guardilla, entonces él ahí me cuenta que había ido a Valparaíso el fin de semana y había visto este edificio en una esquina, un edificio viejo, y delante del edificio viejo estaban construyendo uno nuevo que iba a taparle la vista al mar al edificio viejo. Eso le dispara a él la idea de que dentro de ese edificio viejo hay un marino retirado, un viejo ahí que es mitómano, que se cree héroe en su mente enferma, que él pretende manejar todo y lo único que maneja es a su hijo, que es gordo, que no lo deja casi salir de ahí, que lo controla, lo extorsiona psicológicamente, ¿no? Y que obliga a este gordo a ubicar los espejos del departamento, lo llena el departamento de distintos espejos y lo obliga a ubicarlo para que él desde la cama pueda vigilar todo el departamento, para que su hijo no se meta con la vecina, que es una señora de mucha más edad, que cada cierto tiempo llega al departamento y como que habla mucho con su hijo, entonces él lo quiere vigilar, ¿ya? Esa era la idea de José Donoso, que a mí me encantó, y él mismo estaba muy entusiasmado con esta idea. Y nos pusimos a escribir el guión con esas bases que les acabo de contar. Los dos casi instantáneamente, sin hablar de cuánto voy a ganar yo, nada. Nos pusimos a escribir de inmediato el guión. ¿Y cómo se trabaja con una figura como tú lo describías, Donoso? No. Mañoso, medio... No, pero... ¿Le pierdes ese respeto? No sé, mira, mi experiencia fue extraordinaria.
extraordinaria porque jamás hubo un conflicto, jamás hubo una cosa así. Yo creo que todo lo mañoso se le desaparecía cuando estaba creando, sí, sin duda alguna, porque nunca hubo lo típico, no, que esto tiene que ser así, el otro dice, no, que tiene que ser asá, no, nunca. Complementábamos las cosas. Entonces, de repente, te digo, yo veía, por ejemplo, en La luna del espejo, de repente imagino pequeños detalles, sentía que era una película de ruiditos, él también, de pequeños ruiditos, de encierro, ¿no? Entonces de repente yo visualizo que está la mosquita, una mosca, zumbando, y el gordo que está furioso por su padre, que está por allá diciendo siempre letanías estúpidas. Entonces el gordo, uno de los primeros síntomas de rebeldía es matar la mosca así con rabia, ¿no? Entonces a mí se me ocurre esa imagen visual. Entonces Donoso quedaba pensando, me decía, está bien, decía, ya, a ver, máquina antigua. Y a esta velocidad, y aparecían todos los textos que decía el viejo en off, que eran brillantes. O sea, prácticamente no corregíamos muy poco, lo leíamos, pues sí, ya. Esa fue la forma más o menos en que trabajamos juntos, sin jamás teniendo ningún problema. Fíjate que ¿Sabía de cine? no, lo que pasa es que Donoso le adoraba el cine, y una de las cosas que me confesó, que es bastante impactante, él fue muy amigo de Luis Buñuel, el gran director de cine español. Y la gran pena de Donoso fue que Buñuel quería hacer El obsceno pájaro de la noche y nunca logró reunir los fondos necesarios, porque El obsceno, claro, yo creo que ni siquiera es una película, esa es una saga. Es una saga. Entonces Buñuel estaba enamorado del obsceno pájaro, pero nunca logra reunir los fondos para hacer El obsceno pájaro de la noche. Y esa es una de las grandes penas de José Donoso, fíjate. Estaba muy apenado. Adoraba el cine. ¿Y le gustaba la película que había hecho Arturo Ripstein? Sí. En cambio, curiosamente... Porque hay una versión de Coronación antigua. Sí, te iba a contar esa anécdota. Pasan los años, se estrena Coronación, etcétera. Jamás Donoso me contó que existía esa película. Nunca, nunca. Aquí aparece el Donoso mañosito y qué sé yo. Nunca me cuenta que había otra versión de Coronación ya hecha. Pues bien, creo que es después que él fallece, de repente yo estoy medio dormido y mi mujer me despierta y me dice, oye, están dando Coronación en la televisión. ¿Cómo? Le digo yo, si no hemos entregado los derechos. No, es otra Coronación. Es una película mexicana muy mala. Muy mala. No, terriblemente mala. Y por eso Donoso nunca me contó que existía esta versión tan mala de Coronación. Sí. Y para el proceso, la producción misma de Luna en el espejo, ¿estuvo involucrado? ¿Estuvo presente en esa producción? Una sola vez que apareció sin decir a Guabá, aparece en Valparaíso, estábamos filmando en Valparaíso. Entra, mira toda la locación, ya estábamos filmando ya. Mira, no dice nada. Y todavía no habíamos empezado a filmar, eso fue. Pero ya estaba todo armado para empezar el rodaje. Mira y dice, esa cama no es la cama de don, ya se me olvidó el nombre ya del viejo, ¿no? No es la cama del viejo. Y se fue. Ese era Donoso. Y yo me quedo pensando y yo pregunto, ¿realmente buscaron camas en los anticuarios de Valparaíso, qué sé yo? Porque tenía que ser una cama, ¿no?, como media antigua, qué sé yo, con personalidad. Y efectivamente habían encontrado esta cama que era antigua, pero no tenía mucha personalidad de la cama. Y yo le encontré razón. Entonces empecé a exigir que por favor rápidamente busquen otra cama. Y encontraron otra cama, que es la de la película, que efectivamente tiene personalidad, que sí, tenía razón. Pero ahí está Donoso, ¿no? ¡Va! Esa no es la cama de don Arnaldo, creo que se llama. Arnaldo. ¿Y después la película le gustó? ¿Cómo... mucho, sí. ¿Cómo se la mostraste? Digamos, ¿una producción privada? Así? Yo le preguntaba a él, ¿tú quieres ir a ver cómo está el montaje? No, que la quiero ver completa. Porque yo me acuerdo de leer entrevistas donde Donoso hablaba que le interesaba el montaje, ¿no? Ese proceso. Sí, pero curiosamente nunca quiso ir al montaje. No, me decía, no, ese es un trabajo tuyo, tienes que terminarla tú, me decía. Seguramente para no influenciar, ¿eh?
Claro, él era muy respetuoso en eso, en la creación del arte. No, nunca fue al montaje, y cuando tuve la película terminada, a nivel de montaje terminada, lo primero que hago es mostrársela a él y a su señora, ¿no? Y la ve completa y me dice, excelente trabajo. La mujer me abrazaba así medio emocionada, ella. Al tiro me dijo, muy, muy bueno. Sí. Y bueno, tratamos de volver a trabajar en algo. Y antes que pasemos a Coronación, que es como el tema, yo tengo la sensación de que a Donoso le gustaba mucho el éxito, ¿no? Le gustaban las luces, ser reconocido, ¿no? Y esta película fue muy reconocida. ¿Él la sintió como algún reconocimiento para él o sintió que era tuya siempre? Yo no sentí eso de egolatría de las luces en Donoso. O sea, sí, claro, le gusta. Yo creo que más le gustaba participar de diálogos como este. Eso sí, yo lo vi participando fascinado, ¿no? Porque era tremendamente culto y era capaz de hablar de todo, ¿no? Entonces, ahí yo lo veía emocionado, pero no lo sentí como que se peleara para aparecer él delante de las fotos y qué sé yo, no para nada. No, eso nunca yo por lo menos lo sentí. ¿En Venecia? Por ejemplo, en Venecia, de hecho, él se quería ir porque no se sentía bien. No se sentía bien y se quería ir, y de hecho se fue antes de la entrega del premio. Se fue, no sé a dónde tenía que ir. Sí. Entonces estuvo un rato y después ya no participó en un encuentro de prensa, sí. Estoy hablando de 500 periodistas, o sea, sí, enorme. Y ahí estaba yo arriba con Donoso. Participó en eso y después como que... Y no, se sentía mal ya. No quería mucho salir de su pieza. ¿Y ustedes quedaron con la idea de seguir trabajando juntos? Así, sí, por supuesto, y nos juntamos muchas veces, intentamos muchas veces, pero ¿qué pasó? Que yo creo que su enfermedad de repente ya no le permitía cierta continuidad. Entonces de repente enganchábamos una posibilidad y él se enfermaba o se sentía mal y cambiaba su personalidad. De repente cambiaba, la enfermedad lo hacía cambiar la personalidad. ¿Y en esos diálogos tú le planteaste esta idea de Coronación? No, fíjate, nunca, no. Hablábamos de otras cosas, de cosas originales, no sé. Pero la verdad es que siempre él se sentía mal de repente y cambiaba y no sé qué. ¿Y cuándo surgió en ti Coronación? Porque Coronación. tú contabas que lo leíste en el colegio, ¿no? Claro. Muy importante. Mira, Coronación, bueno, él ya fallece. De hecho, la última obra que él me muestra es Cachimba, que se llama Naturaleza muerta con Cachimba. Y es una obra, es una nouvelle, es más que cuento, es una nouvelle en realidad. Y él me entrega el manuscrito de eso y me dice, mira, a ver qué te parece. La única persona que lo ha leído es mi mujer, me dice. A ver qué te parece a ti. Y yo lo leo, me fascina, y yo le digo, yo encuentro que esto puede ser una comedia ácida fantástica. Su único comentario fue, ¿tú crees? Ese fue todo el comentario. ¿Tú crees? Nada más. Y bueno, después se enferma hasta fallecer, ¿no? Coronación surge porque en un momento ya él fallecido, ¿no es cierto? Yo tengo muchas ganas de hacer algo y recuerdo esa novela de él que había leído en el colegio, Coronación. Y la vuelvo a leer y me entusiasmé absolutamente. Encontré que era algo que yo lo podía adaptar al presente de Chile de ese momento. No tenía por qué ser años 50, que es cuando él hace la novela. Y siento ahí que había algunos personajes como el doctor, que le invento ahí una serie de situaciones para mostrar ese Chile moderno, medio yuppie, que comenzaba en el país, con todo técnico, todo, ¿no es cierto?, automático, ¿no? Entonces, de ahí surge que el personaje del doctor, que en la novela es muy chiquitito, se le menciona nomás, en cambio en la película es un coprotagonista importante, con una escena muy grande. Pero el guión lo hago después de... 57, entonces ustedes la han leído, vieron la película, es como está centrada en esta relación de la abuela y Andresito, que es su nieto, y la abuela es la representante de una oligarquía que está en decadencia total, digamos, está encerrada en la casa, se está muriendo, que es un Chile, una especie de un viejo Chile que está acabándose. Y está en los 50, pero tú decides trasladarla al día de hoy, digamos, a los 2000, a los 90 chilenos. Claro. Claro, ese paralelo, y decido, en el fondo decido agarrar ese mundo en decadencia que describe Donoso
y poner Santiago en decadencia, los rincones decadentes de esa vieja oligarquía, ¿no es cierto?, santiaguina, poderosa, y al mismo tiempo mostrar el tránsito que había en el país en ese instante, ¿no?, con estos nuevos jóvenes pro-yanqui, ejecutivos, ¿ya?, que estaban surgiendo por todas partes. Entonces me interesó mostrar ese cambio de poder, llamémoslo, ¿no? Entonces por eso en la película, gran parte de la película muestra ese otro mundo. En la novela original Donoso se queda con el mundo decadente de esa oligarquía decadente y los delincuentes comiéndose, ¿no es cierto?, destruyendo, terminando de destruir esa casona, ¿no? Y cuando tú hiciste la película de los 90 todavía había vestigios de esa oligarquía. De hecho, la casa es un sí, claro, por supuesto. Esa casa que es como que está, a mí se me olvidaba, pero me contaba que está en el barrio Huemul. ¿Cómo llegaste a ella? Porque acá cantaba algo en este video que habías visto primero la casa. Claro, pero cómo llegué a la casa es toda una anécdota. Resulta que ¿Vieron la película? ¿Se acuerdan de la casa? Una casa enorme, que está en ruinas, está en un patio gigante, que está totalmente... hay pura rama, hay pura tierra, polvo, y hay unas gallinas dando vueltas. Es una cosa bien desoladora. Y la dueña de casa, esta señora, la abuela que está postrada en la cama, a veces mira por la ventana y tiene unas ensoñaciones, unos recuerdos, y aparece un lugar fantástico, verde, donde está todo, hay pura vida y ahora no hay nada, ¿no? Todo es solo polvo. Fue facilito hacer eso. Imagínate. Resulta que lo curioso fue que yo estaba pensando en Coronación, no me acuerdo si estábamos ya haciendo el guión o no, y necesitaba encontrar una locación, ¿ya? Y resulta que en ese momento pasa por Chile un director de cine italiano que tenía un proyecto para filmar en Chile. Nunca me enteré si lo filmó o no lo filmó, pero pasó por Chile y me lo presentan y dice, sí, necesito buscar locación, y me describe cierto tipo de barrio que él buscaba. Y yo lo ayudo y voy con él en búsqueda de ese barrio y me dan datos. Mira, hay un barrio, y entre los datos, el barrio Huemul. Entonces llego con este director italiano al barrio Huemul y cuando llego, miro y veo esta casa y me olvidé del director italiano. Esa casa era Coronación, que la andaba buscando por todas partes y no la encontraba. Ahí está Coronación. Y el director italiano quedó por su lado, me miraba y yo partí a ver la casa, a ver los ángulos y luego toqué golpear la puerta. Y me encuentro con que era una casa que estaba casi deshabitada, casi abandonada. Había un cuarto que lo usaban para imprimir afiches y cosas así, y el resto totalmente abandonado. Bueno, de ahí entonces ubicamos a los dueños de la casa y se le preguntó al dueño si podíamos, la casa, como les digo, estaba prácticamente en ruinas casi. Entonces, si podíamos arrendarla, y además, como estaba en ruinas, si podíamos algunas murallas destruirla para poder hacer escenografía. Entonces ahí hicimos una cosa bien particular, que es usar la casa original, pero transformarla entera por dentro. Por ejemplo, en la película tiene una tremenda escala que va al segundo piso. Mentira, esa escala no existía. Entonces hubo que destruir esa parte para crear una escala de madera escenográfica. Figuran en el medio del living, por ejemplo, columnas de mármol. Sí. Bueno, mentira también. Entonces son columnas de cartón, ¿no es cierto? Bueno, todo escenográfico, claro. Entonces de repente, además gocé como chancho, porque imagínense, yo decía, estoy dentro de una casa real, ¿no? Yo decía, aquí lo ideal es que la cámara vaya para acá y entra a esta otra pieza, pero había un muro acá. Oye, ¿me pueden derribar este muro? Gocé, pero como chancho, porque pude armar el interior de la casa a mi pinta. Entonces fue una linda experiencia. Y el proceso con la novela que nació fue un poco así, porque también la manipulaste la novela, ¿no? Ya le inventaste personaje, por ejemplo. ¿Cómo trabajar la novela como para convertirlo en un guión de una película? Porque Donoso, parte de su escritura, digamos, parte de sus novelas tiene que ver con una escritura muy densa. Claro. Ahora, es un tipo de escritura, y por algo mi atracción por la literatura de Donoso, que si te fijas bien es una literatura que de repente uno dice, este es un guión, ¿eh? Porque una literatura que habla, por ejemplo, de cómo están los objetos, cómo el sonido, los pequeños detalles. O sea, para él este mundo lo describe muy bien porque pasa a ser otro personaje más, ¿no?
el mundo que rodea a los personajes es otro personaje para Donoso. Y en esa descripción literaria, en cierta medida, te da una sensación visual, audiovisual muy fuerte. Está en toda la obra de Donoso eso, ¿no? Entonces, obviamente, yo como director de cine me atrajo muchísimo esto y empieza uno inmediatamente a ver cosas y sentir cosas y oler cosas, ¿no? Que es lo que uno busca en el cine, esa creación de atmósfera. Y nada, y Donoso, con Coronación, él bueno, ya fallecido, lo que me pasó, y parece raro esto que voy a decir, pero lo que me pasó fue que cuando estaba haciendo el guión, que me ayudó mucho Nelson Fuentes, que es mi director de fotografía, ¿no? Porque hemos trabajado toda la vida juntos, entonces podía pimponear las ideas con alguien, y lo hice con Nelson Fuentes. Pero, ¿qué es lo que me pasaba? Yo sentía claramente, después del trabajo de La luna en el espejo, ¿qué me podría sugerir Donoso? ¿Qué me podría decir Donoso frente a ciertas dudas? Entonces, a veces yo he dicho, sentí que estaba Donoso a mi lado mientras hacía el guión, ¿te fijas? Vivo. También tuviste esa libertad, porque imagino que puede haber un problema, un temor, digamos, a modificar una obra tan canónica, ¿no? Que en tu infancia no tenía ese problema. No, nunca he tenido. Es que son dos lenguajes. Pudiste que ingresar un personaje nuevo, por ejemplo. Sí, no. Es que para mí son dos lenguajes distintos, ¿no? Una cosa es la cosa literaria y la otra cosa es el cine. Son dos lenguajes distintos. Y es necesario modificar, cambiar, destruir, agregar, ¿no? Y esto, por supuesto, a nivel legal se habló con el hermano, los descendientes, ¿no? Y nos autorizó a hacer las modificaciones necesarias para la obra cinematográfica. Y lo que yo hago con la literatura, con Coronación en este caso, la técnica que yo tengo para no caer yo en trampas personales y enredarme con la obra literaria. Entonces, después que leo muchas veces la obra literaria y voy marcando cuáles son los segmentos, los lugares que me parecen básicos para la película, no modificables, hago una escaleta, una especie de resumen de escenas que servirían para la película, en las cuales voy eliminando las que no son fundamentales, las que me parecen como unas salidas del centro, las voy eliminando. Hago esa escaleta y ya cuando la tengo hecha, agarro la novela y la guardo con llave. Y escondo la llave. No estoy leseando, porque yo sé que me puedo tentar de repente y volver a la novela, ¿cómo era esta cuestión? Y eso es un riesgo monumental, porque uno se empieza a enredar. Dejó ya de pensar como cine, dejó de ver todo en un cuadrito, dejó de escuchar y ver como cine, y empieza entonces a ser absorbido por una bellísima literatura, y eso es un riesgo enorme para mí. Entonces, llego y llave a la cuestión, y no la abro nunca más, pero nunca más. Nunca más. Entonces creo ese distanciamiento. Una vez que tengo muy claro todo, creo el distanciamiento. Hablábamos un poquito antes de entrar acá que esa capacidad que tenía Laura Donoso para dar cuenta todavía del presente, ¿no? Para leer el presente. Y en Coronación está esta figura de esta abuela, esta señora que trata, y su hijo, su nieto Andresito, que tiene una relación con la nana, con la empleada que llega al campo, muy patronal, digamos, y que Donoso ya a los 50 habla de eso muy abiertamente, y en los 2000, cuando se estrena la película, también tiene sentido, y hoy también lo tiene. ¿Cómo nos habla Donoso hoy día, tú crees, digamos? Claro, es increíble eso de que hoy día el tema de un señor que abusa de una niñita indiecita, o que pretende abusar, no alcanza a abusar, pero casi lo hace en la película. Bueno, el tema de hoy día es el gran tema. Y yo me pregunto qué habrá pasado en los años 50 cuando Donoso da a conocer esta obra, ¿no? Que estas cosas no se hablaban. Era muy feo hablar del abuso menos del abuso de un señor, ¿no? Del poderoso, el poderoso abusante. Debe haber sido un impacto bastante fuerte, ¿eh? Tiene que haber sido muy, muy fuerte. Porque recién hoy día se habla abiertamente de estos temas. Ni siquiera cuando se hizo la película todavía eran temas medio, no, pero eso, ¿eh? Recién hoy. Claro, o sea, en ese sentido Donoso todavía nos habla del día de hoy. Claro. Y también el otro contrapunto que hace muy fuerte la película es estas
cantidades de Santiago posibles, ¿no? La ciudad que tiene que son muchos espacios diferentes. La casa, que por supuesto es un lugar anclado en el pasado. Ya la novela tenía un contrapunto con la ciudad, digamos. Pero en la película el contrapunto es muy fuerte, digamos, porque se acuerdan, hay una escena donde salen a Santiago a andar por el San Cristóbal, los edificios, Alonso Córdoba, no sé, Vitacura. Yo busqué acentuar ese contrapunto. Claro, en los años 50 tanto no existía tanto eso. Lo que Donoso se queda en mostrar la decadencia de una forma de poder, ¿no? Que uno de los temas que a mí no sé por qué me ha dado vuelta siempre. En casi todas mis películas está el tema de los poderes decadentes, los cambios de poder, ¿no? Pero claro, yo vivía en un Santiago justamente en ese momento que estaba cambiando violentamente. Entonces decidí enfatizar eso. Y por lo tanto los escenarios son desde esta casona anclada en el pasado y, qué sé yo, los edificios nuevos ahí al lado del Mapocho, ¿no es cierto? Todo ese mundo ultra moderno, digamos, ¿no? Que es minoritario en la película, pero está el contrapunto fuerte. Un detallito, sí. Ahora me acordé de un detallito que iba a contar respecto a la casona. Cuando yo veo esa casona, digo, esta es la casa de Coronación. Además tenía delante de la casona la posibilidad del jardín que yo necesitaba, ese jardín que tú dices que tenía que estar abandonado y después lleno de plantas nuevas. Claro, ese jardín era la plaza. Es la plaza ahí en el barrio Huemul. Y uno cuando se vuelve loco, se apasiona por algo, es capaz de cualquier cosa. Yo era muy tímido y de repente sigo siéndolo. Pero con esto de hacer una película uno es capaz de cualquier cosa. Entonces yo digo, pero a ver, este pedazo de plaza la podemos transformar en el jardín de la casona. Entonces imagínense ustedes hablar con el alcalde, todo el asunto, a convencerlo de olvídese su plaza, porque un pedazo de su plaza, no, le dejo el otro pedazo, sin ningún problema. Pero este pedacito, la película lo necesita, la obra de Coronación lo necesita. Y ya, pues, dijeron, ok, vamos a colaborar. Entonces nos entregan ese pedazo de plaza y empieza la búsqueda de pastos, plantas secas. Y muchas de ellas que las cortaron y las dejaron secar, qué sé yo, 20 días antes, camionadas de plantas, de pasto seco, de tierra, para crear este jardín abandonado por décadas, 20 años diría yo, ¿no es cierto? Y como en la imaginería de la señora, de la vieja esta, ella recuerda de repente en su imaginería cómo era el jardín. Entonces, claro, imagínense que hay un momento en que por fundido pasa del jardín abandonado al jardín florecido. Entonces hubo que fijar la cámara, no tocarla, irnos, creo que pasó un día entero, que se aprovechó el fin de semana, no sé. Y en el intertanto sacaron con camionadas todas estas ramas antiguas, ¿no es cierto? Salió a la vista el pasto que había debajo y a eso agregarle flores, agregarle plantas preciosas, agregarle la fuente que tirara agüita, que era artificial la fuente también, y hacer todo eso. Y este pedazo de plaza había que encerrarlo dentro de una reja. Bueno, lo único realmente verdadero de la reja es la puerta de entrada, porque era imposible tener... Entonces, la reja, la puerta de entrada que se ve en la película, era una reja que se arrendó de un anticuario, parece enorme, grande, y todo el resto es escenográfico, de madera, ¿no? Todos estos barrotes son de madera, todo de madera. Entonces ahí se producían situaciones divertidas, como por ejemplo, me contaron, alguien vio esto, que un señor de bastante edad estaba pegado a la reja así, triste. Y alguien le preguntó, señor, ¿necesita algo? No, dice, es que yo venía a sentarme en mi banquito que estaba ahí, ahora no hay nada. Oh. No, si uno se transforma en un asesino haciendo así, brutal. Claro. Es un personaje donosiano. O sea, total, completo, por supuesto. Oye, debe haber sido un gran cambio haber hecho La Luna en el Espejo con una película más bien chica, ¿no? Como decía, con un presupuesto adecuado, a esta con una superproducción. La Coronación fue enorme, ¿no?
Tú sabes que uno siempre, yo por lo menos siempre me engaño a mí mismo para poder hacer una película y me digo, no, si esto es facilito, es chiquitito. Yo me acordé Coronación, claro, era una casona grande pero vieja, con pocos personajes, así que podemos hacer una peliculita como La Luna. ¿Y qué? Pues cuando uno empieza a desarrollar el guión, empieza a agrandarse todo y ya uno está perdido, ya tiene que hacerlo sí o sí, no puede decir, no, quitémosle cosas, no, la película te empieza a exigir cosas y efectivamente termina siendo una producción grandota. De hecho, me acuerdo que fue estrenada muy por lo alto, ¿no? Sí, pues, en el municipal, claro, que tú sabes que eso lo hice a propósito. ¿Ya? Nunca he contado esta parte. Lo hice a propósito porque en ese momento estábamos en plena lucha por conseguir de verdad apoyo de ley para el cine chileno y todo el cuento. Y el cine chileno siempre se le menospreciaba, era como un arte menor. Entonces yo dije, este es el momento, y bueno, y por suerte teníamos un gobierno que sí estaba muy proclive a la cultura, que era el gobierno del Lago, ¿no? Una de las bases de su gobierno fue ese apoyo a la cultura, al arte y la cultura. Entonces yo dije, este es el momento histórico preciso para que la imagen del cine chileno como un arte menor empiece a desaparecer. Entonces ahí hicimos un esfuerzo enorme, pero por suerte tuvimos apoyo, ¿no?, para poder hacerlo. El municipal primero, que nos dio una fecha no sé cuántos meses antes, que podía ser tal día a tal hora, no era llegar y, oye, el municipal, no, porque el municipal está completo siempre. Entonces se hizo esa reserva. Después, crearle la acústica digna, buena para una película en un teatro que no está hecho para película, no fue menor. Vinieron técnicos de Dolby desde Uruguay, me acuerdo, a instalar los parlantes y todo el cuento. Por suerte quedó muy bien. Bueno, fue una cantidad de cosas enorme, pero el objetivo que estaba detrás de todo esto era que el cine chileno entrara al municipal, con lo cual se terminaba o sea, era el inicio de que se terminara este menosprecio. No es Bellas Artes el cine, ¿no? Que entrara al Palacio de las Bellas Artes, que era el municipal. Entonces lo hice a propósito. Hubo ahí una inversión fuerte, pero yo creo que... De tantas cosas, ¿no? De pensar en eso, ¿no? ¿Se te parecía Donoso? ¿La figura? En todas partes, en todas partes. Tanto es así que una parte del guión la trabajé en Curacaví, en una parcela para estar aislado, qué sé yo. Y fíjate que una vez me llegó a dar susto, pensando y como sentía a Donoso cercano, voy saliendo de la parcela en un auto y por un camino de tierra, era el campo antiguo chileno, ¿no? Y veo a lo lejos a Donoso con su mujer, caminando. Se me pararon los pelos, pero iguales, él y la mujer. Claro, al acercarme no eran, pero esa imagen eran pero muy iguales. ¿Qué hacía ese par de ancianos, de señores, ese matrimonio caminando en ese camino vacío de tierra que no tenía nada que ver, y ellos vestidos como Donoso y como ella? Bueno, esos maravillosos misterios y cosas mágicas que se producen, ¿no? ¿Estás obsesionado con Donoso? Bueno, obvio que sí, lógico. Y Donoso también es un fantasma, siempre va a aparecer. Claro, siempre. No, siempre. Y bueno, la película que usted sabe fue muy exitosa. También tuvo un circuito internacional muy importante. Después hiciste Cachimba, que ahí volviste a este guión, ¿no? A este texto que había... ¿Tú lo tenías guardado, ese papel, ese cuento? O sea, de hecho él lo editó después. Claro, sí. Lo edita en un... se llama Cuatro para Delfina. Él, todas estas historias que hace para el Ictus, agarra a las 4 que a él más le gustaron, entre ellas esta, y edita 4 para... Es como 4... Sí. Regalos para Delfina, porque se los regaló a Delfina, era muy amigo de la Delfina Guzmán. Y bueno, y ahí ya estaba editado, entonces con el libro 4 para Delfina, con este cuento ahí ya pude desarrollar Cachimba. Claro.
y también hay una historia de un mundo del pasado. Claro, si vuelvo a lo mismo. Cartagena es una ciudad que está anclada en el pasado que se está cayendo. Claro, se vuelve a lo mismo, el deterioro, ¿no es cierto? El cambio, los cambios violentos de nuestro país. Y ahí es el otro cambio, un cambio en la cultura, en el arte, en la apreciación del arte, como este personaje Perico Retamal, esta especie de Yupi Rasca, ¿no? Que lo hace Patricio Contreras, cómo hace referencia al arte como mercadería. ¿No? Y en ese momento, cuando estabas diciendo eso, tú te sentías, porque ya llevabas tu tercera película con Donoso, digamos, ¿cómo te sentías ligado a Donoso? Y también siendo de alguna manera una fuente de difusión de la figura de Donoso, de la obra, porque Donoso nunca ha sido una lectura supermasiva, ¿no? ¿Cómo te sentías una responsabilidad, no? ¿Cómo pasaba eso por ti, digamos, por ser representante de Donoso? Mira, la verdad es que en mí funciona de que de repente yo siento pasión por un tema y por algunos personajes. Me pasó con Donoso en 3 de sus obras, ¿no? Pero no necesariamente yo digo, yo tengo que hacer algo de Donoso, para nada. Entonces no, me apasiono con ese tema, con esos personajes, me identifico de alguna forma y me lanzo a hacer eso como película, una vez que se me provoca la pasión violenta sobre eso, ¿no? Porque entre medio estaba Fernando Abuelto, que es una película que no tiene nada que ver, un documental, claro. Sobre los atentados de un detenido desaparecido. Claro. Y después de Cachimba, ¿tú pensabas en Donoso, no? ¿Pensaste que deberías hacerlo? Bueno, no, hasta el día de hoy, digamos, hay una obra que me encantaría hacerla. ¿Cuál? Casa de Campo. Pero también una gran producción. Tremenda, pues sí es el problemita que tiene. Tremendo. Pero, por ejemplo, esa obra me la veo, siento que podría llevarla al cine, pero es una tremenda producción. Esa sí que es cara. Sí, claro. ¿Y así como global, ¿tú qué crees que es lo que te conecta con Donoso? ¿Qué te conectó en esos años, digamos? O sea, en el momento en que yo me relaciono con Donoso no tenía ninguna conciencia, digamos, por qué Donoso veía en mi cine y yo veía en su literatura cosas que admirábamos y nos sentíamos cercanos y nos entendíamos. Ahora, con la distancia, puedo entender un poquito. En el caso mío, yo fui un niño prácticamente solo. Tuve un hermano que falleció muy joven y que era enfermo, nació enfermo mental y fallece. Entonces viví muy encerrado, además en la época de la parálisis infantil. Entonces mi padre casi no me dejaban salir por la parálisis infantil, que uno se contagiaba, los niños se contagiaban. Entonces era una época que los padres estaban todos neurotizados con el tema. Entonces, sobre todo mis padres, que eran muy aprensivos, me tenían bastante encerrado de niño. Entonces yo viví bastante encerrado. Y me huele que Donoso también vivió bastante encerrado, por lo que... Entonces, todos estos mundos de los ruiditos, del encierro, y ir presenciando también decadencias, ¿no? Yo creo que son elementos que yo veo en la obra de Donoso, veía en la obra de Donoso y me gustaban mucho. Si en el fondo cualquier artista lo que hace es hacerse a sí mismo sin tener conciencia de eso, pero lo que sale para afuera es uno mismo. Y como es uno mismo, sale con verdad para afuera. Uno no está copiando realidades que no conoce. Entonces yo creo que por esa vía, ¿no?, del encierro, de observar, y Donoso observaba todo también, ¿no? Hablaba poco, irónicamente, y observaba todo. Observar y escuchar. Tú de alguna forma se produjo esta relación de gustos parecidos, ¿ya? La decadencia, lo esperpéntico, ¿no? Cambios de poder, la decadencia del poder cambiado por otro poder que se avecina y que lo amenaza. Todos estos temas de alguna forma lo apasionan a él y a mí también. Entonces yo creo que por esa vía nos conectamos. Silvio, yo creo que algunos de los alumnos que están acá quisieran preguntarte algo. Me gustaría ver si hay preguntas de los asistentes. Gracias por la presentación, fue bien reveladora en muchos aspectos. Te quería preguntar,
hicieron en la casa que nos contaste en el barrio Huemul. ¿Volviste a las casas después? ¿Supiste qué pasó? Porque eran espacios suspendidos en el momento de la ruina y transformados por el cine. ¿Supiste qué pasó después con esos espacios? No, la verdad es que no volví. Supe de oída nomás de ciertos pasos. Por ejemplo, Coronación. Esa casa al poco rato después del rodaje se transformó en un restaurante que le pusieron Coronación y parece que quebró rápidamente porque era demasiado obvio. No, fíjate, en realidad, de hecho me acaban de contar que la casa de Julio, bueno, eso fue Julio Comienza en Julio, la casona, que también es una casona de Julio Comienza en Julio, también está prácticamente ya destruida completamente, o sea, están construyendo moles a su alrededor, etc. Por suerte el barrio Huemul está declarado patrimonio, así que eso va a perdurar. De Cartagena no sé, fíjate, no sé ahora. Yo sé que estaba semi-abandonado todo tiempo después, pero la verdad es que no he vuelto a las casas. Me da cosa. Es como volver a ver los fantasmas, no sé. Porque una cosa es la película y otra cosa es la realidad, y de repente da un poco de pena, ¿no? Ver el abandono, ver cosas que no sé. No. Hola, quisiera hacer una pregunta. Bueno, soy estudiante de primer año y bueno, quería preguntarte si acaso considerabas Coronación como uno de tus más grandes logros, así, pero ya a nivel personal, o de tus películas, ¿cuál consideras como tu mayor logro, mejor logrado, así, algo parecido? Mira, la verdad es que al final uno queda con que hay escenas de todas las películas que resultaron mejor de lo que yo había soñado. Entonces uno siente eso de, esto, que bien quedó esto, en pedazos de distintas películas. Hay escenas de las distintas películas que uno dice, wow, esto quedó mucho mejor de lo que yo soñé, ¿no? Y otras no tanto, pero claro, pero yo te diría más bien eso, no tengo esa sensación de que no, es que esta obra... Sí te podría hablar de que con el paso de los años uno va sintiendo, por lo menos yo sentí con Coronación, que lo declaro ahí, siento que es una obra más madura, lo digo. Ahora lo divertido es que ahora digo lo mismo con Y de pronto el amanecer, y es cierto, hay una maduración que uno siente de algo más complejo, algo más, a veces más difícil incluso, ¿no? Más difícil pero logrado. Entonces tú te vas dando cuenta de madurez, de peso, de mayores contenidos, ¿ya? No solo forma. Cuando uno es joven, tiende a buscar la forma. La forma. ¡Uy, qué chora la imagen! ¡Uy, si muevo la cámara para allá! Y giro la cámara así, y la hago así al zoom. ¡Qué chori! Forma. Con la edad uno va encontrando que en realidad eso es fácil. Es esconder lo que no hay. Entonces, cuando no hay contenido, no estás diciendo nada, entonces tú mueves la cámara y le haces cosas y choreza para esconder lo que falta, que es lo principal, ¿no? Cuando hablo de contenido no estoy hablando necesariamente de mensaje, que es otro cuento. Estoy hablando de contenido, qué es lo que estás narrando, qué es lo que hay detrás de la película, qué pretendes entregar, ¿no? Qué sensación pretendes entregar. Y yo diría que eso es lo que uno con la edad va aprendiendo, a ir minimizando la forma por la forma y progresando en el contenido de las obras. Y en ese sentido, hasta Coronación efectivamente la sentí como una etapa mayor en ese sentido que las obras anteriores. Con esto no estoy menospreciando para nada ni Julio Comienza en Julio ni La luna en el espejo. Que tiene... ¿Escena de Coronación? A ver, en Coronación, la super escena de Coronación para mí, bueno, hay varios momentos, ¿eh? Pero para mí, por ejemplo, cuando Andresito se transforma en el monstruo que se transforma al final, borracho, ¿no? Y está en la pieza y trata de agarrar de una pierna con el bastón, que es su mando de todo, está en la película con anterioridad, esto, ¿no? El bastón.
Por ejemplo, esa es una escena para mi gusto importante. Todo ese momento del personaje central, ¿no? Quedó mejor de lo que yo esperaba. Y ahí Julio Jung hizo una interpretación superior a lo que yo esperaba. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta con respecto al trabajo de guión que hicieron con Donoso para la Luna en el Espejo, y específicamente cómo él trabajaba como la estructura del guión de cine, porque la estructura literaria tiene otra dinámica, otra lógica, ¿no? Pero el guión de cine, sobre todo el relato, como que tiene relación como con la cuestión del conflicto central, tiene como ciertas matrices determinadas, ¿no? Entonces, ¿cómo era Donoso en cuanto a reflexionar sobre ese tipo de estructura, ¿no? ¿Era más como orgánico de guata, o tenía muy claro como la evolución como de los personajes, ¿no es cierto? El tema de los actos y todo eso quería preguntar. En el tema de estructura cinematográfica, Donoso se entregaba. Es decir, la estructura de La Luna en el Espejo es mía como estructura de cine, ¿ya? Y Donoso tenía muy claro de que eran dos lenguajes completamente distintos. Él me lo planteaba cada rato. Decía, bueno, esto sabes tú, me decía. No, si era fantástico en eso. Esta parte la sabes tú. A ver, ¿cómo pondrías? ¿Qué escena pondrías primero? Bueno, etcétera. No, efectivamente son dos maneras distintas de pensar, completamente distintas. Pero ¿por qué yo he trabajado casi siempre con un literato? Por no decir siempre, en realidad, ¿no? Porque yo siento que una dupla del director de cine trabajando junto con un literato, no con un guionista. Yo soy guionista, no necesito un guionista a mi lado que ve y oye igual como cine todo. No necesito a esa persona. Pero sí necesito un literato. ¿Y por qué necesito un literato? El literato es una... Mira, Raúl Ruiz decía una frase que a mí me encanta y que la he repetido varias veces. Raúl Ruiz decía, la literatura es un gran angular, mientras el cine es un teleobjetivo. Y tiene toda la razón del mundo. Uno, como cineasta, ve las cosas en teleobjetivo, ve los detalles, ¿no? Y qué cosa va primero, qué cosa va después, como detalle, vas creando un mundo con detalles. El literato está viéndolo todo en gran angular. Entonces, el literato crea un mundo en relación a los personajes y el interior de los personajes. Y esa capacidad del literato a mí me resulta notable, me entrega, me aporta una brutalidad, porque justamente para desarrollar los personajes, que es mi mayor interés en el cine, mis películas son de personajes, es lo que yo busco, no son de aventuras ni de escenas bonitas, no, son de personajes, ¿ya? Entonces, para mí, el paisaje de un ser humano adentro es lo que más me interesa, más que el paisaje. Entonces, ese desarrollo de cada personaje para mí es fundamental. Y ahí el literato me aporta una enormidad. Un literato de pronto ha trabajado años, a veces la vida entera, en desarrollar algunos personajes. Entonces yo al hacer el guión ya estoy partiendo en forma muy adelantada con esos personajes. Y mientras estoy desarrollando el guión, y si tengo la suerte de estar con el literato al lado, me va a aportar en eso. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía antes de que a mí se me ocurría la mosquita zumbando? A Donoso lo que estaba pensando Donoso, sí, está bien, esa imagen está buena, esa imagen no le importa tanto. Pero sí le importaba qué le pasaba al viejo. ¿Qué decía ese viejo? Que hace contrapunto con lo que le está pasando al gordo, matando a la mosca, matando a su padre. No. ¿En qué está el padre? Eso le importa a Donoso. Y es lo que a mí me importa también que exista, ¿no? El desarrollo de lo que está dentro de la mente del personaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una película como, digamos, Coronación Mexicana? La película pésima. ¿Por qué sale pésima? Porque tú agarras una obra literaria y usas el mismo recurso del escritor, que es habitualmente el escritor
te cuenta a ti lo que el personaje está pensando. ¿No es cierto? Y él sintió y pensó tal cosa y dijo no sé quién. Si tú trasladas ese esquema al cine y pones una voz en off en que dice y el personaje pensó y tú lo estás viendo, es un desastre. Es un desastre. ¿Ya? Entonces ahí tú ves que son dos lenguajes completamente distintos. Cualquier persona no va a aceptar que haya un locutor en off explicándonos qué es lo que está pensando el weón que está ahí en la pantalla. Es un absurdo. ¿Ya? Entonces, ahí yo necesito los parlamentos del literato que está pensando él en lo que piensa, en lo que le sucede adentro de la cabeza a ese personaje. Y yo estoy pensando en las imágenes de cómo voy interpretando eso sin caer en el absurdo de poner un locutor en off. Eso. ¿Alguna? Hola, buenas. No sé si le habrán preguntado esto, maestro, pero porque acabo de llegar. Pero Donoso decía en una entrevista y en algunas cosas que leí con respecto a él, que Coronación llegó después de un periodo infértil en su vida, que estuvo mucho tiempo sin escribir y se ocurre escribir Coronación a él, esta novela, que tiene algunos datos autobiográficos de parte de él. ¿Ya? Tengo entendido que describe la casa, bueno, ya leí la Coronación, le describe la casa con las chimeneas, con todo ese tipo de cosas, y que varios personajes habrían sido personajes inspirados en vida real, en personajes que él conoció, incluyendo a la nana, la principal, que en este caso vendría siendo como Gabriela Medina, ¿ya? Entonces, que lo crió a él, le dio enseñanza y tuvo mucha vinculación con ella. Cuando Donoso estaba con usted ahí, le daba atisbo, decía, esto sí, esta podría ser la casa, esto podría ser esta otra cosa, quiero que eso vaya reflejado en la pantalla. ¿Algún argumento con respecto a eso? Claro, yo creo que hay varios temas que se tocaron cuando tú no estabas. Claro, yo expliqué, digamos, de que un creador, ¿no? En el fondo, un buen creador como Donoso, qué sé yo, lo que hace es sacar para afuera su verdad, lo que él conoce, lo que él vivió, él. Porque si no es una copia mal hecha. Entonces, obviamente, Donoso lo que describe es su mundo, lo que él vivió desde chico, sin duda alguna, los personajes, todo, ¿no? Que luego están recreados en forma creativa, están, ¿no es cierto?, decorados, ¿no? Pero la base son verdades de su experiencia, del mundo que él observó y que después ironiza sobre ese mundo. Y ironiza en forma tan tremenda que su propia familia se le vuelve en contra. Al final de su vida, ¿no? ¿Cómo es posible? Estás hablando de la tía no sé cuánto y la tía no sé cuánto no era así, ¿no? Etcétera. Eso. ¿Hablaron de Coronación cuando no sé? ¿Ustedes, en esos diálogos antiguos, llegaron a hablar de Coronación? No, no, fíjate, nunca. No. Más allá de haberle mencionado de que fue la primera novela de él que me había gustado mucho. No, nunca llegamos a hablar de Coronación. Y yo creo que él no hablaba porque como había una película hecha con anterioridad, entonces no me contaba nada de Coronación, era tema tabú. Claro. Bueno, hoy agradecemos a Roberto Cariaga y Silvio Cagliozzi por acompañarnos en este conversatorio. También le agradecemos al público por asistir y ahora los queremos invitar a un vino de honor en el hall de nuestra facultad. Y también los queremos invitar a las 14 horas a una mesa de investigación, identificación y cruces en los cuentos de José Donoso. Muchas gracias. No, gracias a ti, un millón. Gracias.